Buenas noches nuevamente para todos. Bienvenidos nuevamente al curso. Hoy tenemos la última sesión. Vamos a hablar de algo de la corriente alterna. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Como siempre, si tienen alguna duda, abren el micrófono y me la hacen saber. Me confirman porfa si me están escuchando bien y si están viendo la presentación. Listo, Camilo, gracias. Gracias, Irania. Listo, vamos a mirar entonces. Entonces, bienvenidos a esta presentación sobre la corriente alterna. Hoy vamos a explorar qué es la corriente alterna, cómo se genera, sus características y sus aplicaciones en nuestra vida diaria. Al final de esta presentación, deberías tener una comprensión básica de por qué la corriente alterna es crucial para nuestro suministro eléctrico. Entonces, revisando algo de la historia, em, los primeros descubrimientos. Uno de los pioneros de los primeros descubrimientos fue Hans Christian Ørsted, quien en 1820 descubre que una corriente eléctrica puede crear un campo magnético, sentando las bases del electromagnetismo, lo que hablamos la sesión pasada acerca de la inducción eléctrica. Em, En 1831, Michael Faraday descubre la inducción electromagnética demostrando que un campo magnético variable puede inducir una corriente eléctrica en un conductor. Este principio es fundamental para la generación de la electricidad. Listo. En 1865, James Clerk Maxwell formula las ecuaciones de Maxwell que describen la naturaleza de los campos eléctricos y magnéticos y su relación con las corrientes eléctricas. Estas ecuaciones predecían la existencia de ondas electromagnéticas de las cuales la luz es un ejemplo. Entonces, en sesiones anteriores ya habíamos hablado de Ohm, de Kirchhoff, de Faraday. Esta es la primera vez que nombramos a Maxwell. Maxwell hay que tenerlo en cuenta, tenerlo muy presente, porque él fue el que unificó la teoría del campo eléctrico con la del campo magnético. Él explicó las ondas electromagnéticas, sacando pues una conclusión, eh, completando las ecuaciones que formularon Gauss, que formuló Faraday y la que formuló Ampère. Entonces él fue el que completó esas ecuaciones que ustedes están viendo ahí en la imagen. Estas ecuaciones pues son muy importantes porque son utilizadas en la electrónica, en la electricidad, en las comunicaciones, en todo lo que tenga que ver también con la radiación de la luz. Entonces, él fue el que unificó estas teorías. Él lo que hizo fue descubrir la corriente de desplazamiento. Entonces, cuando tengan un tiempito pueden mirar algo de Maxwell. Estas ecuaciones son la base fundamental para toda la teoría electromagnética, para la teoría de circuitos, para toda la teoría de comunicaciones. Están basadas en estas cuatro ecuaciones que ustedes están viendo acá. Entonces, les repito, para aquellos que quieran ir un poquito más allá, que sean curiosos de este tema, les recomiendo que estudien las ecuaciones de Maxwell. Él también pues fue un científico que no solamente se dedicó a las matemáticas, a la física, sino también pues a la parte de la astronomía.
Él fue el que descubrió que los anillos de Saturno no son una placa maciza, no son un elemento macizo, sino que estos anillos están conformados por millones de partículas independientes que están atraídas por la gravedad del planeta y por el movimiento rotacional. Entonces, él fue el que descubrió eh, que esos anillos estaban con esa composición. Como dato curioso, pues eh, no influye acá mucho en lo que en nuestro estudio, sino simplemente es un dato ahí de cultura general. Otra persona pues que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es Tesla. Lo vimos al principio del curso en la primera sesión, cuando revisamos también la historia. Él, él fue el que patentó el generador de corriente alterna, demostrando que la corriente alterna es más fácil de transmitir a largas distancias. Entonces, gracias a sus patentes fue que podemos disfrutar hoy en día de esta tecnología de la corriente alterna. Entonces, como habíamos dicho, él patentó en 1988 su motor de inducción y realizó demostraciones públicas para mostrar la seguridad y eficiencia de la corriente alterna. Entonces, este fue la máquina que él diseñó. También habíamos hablado de la guerra de las corrientes, donde Thomas Edison promueve la corriente directa, mientras que Tesla y Westinghouse abogan por la corriente alterna. Entonces hay una pelea un tanto desigual, ya que Edison pues era un magnate, era un empresario, más que un científico. Él se dedicaba más a la parte económica, la parte de la empresa, y él estaba convencido que la corriente directa era la que iba a triunfar en los inicios de la parte de la distribución de la energía. Él pensaba que sus motores, sus generadores de corriente directa eran los ideales. Él contrató a Tesla para que mejorara sus diseños. Tesla se dio cuenta que era mejor hacer una distribución en corriente alterna. Tuvieron pues ahí sus confrontaciones a tal punto que Edison inició una campaña para desacreditar la corriente alterna, incluyendo demostraciones públicas donde electrocutaba animales para mostrar los peligros de los supuestos peligros de la corriente alterna. Entonces era un- una competencia ahí bastante desleal con sus malos procederes y con sus influencias, pues hacía este tipo de cosas. Em, Tesla em, hizo una exposición mundial en Chicago en 1893 donde junto a Westinghouse usaron la tecnología eh, AC para iluminar esa plaza que ustedes ven ahí. Es algo como memorable, es como eh, un evento histórico donde se comprobó que la corriente alterna no era peligrosa. Entre 1890 y 1900, pues empezaron la implantación de la corriente alterna. Las primeras plantas de energía alterna se construyen las cataratas del Niágara en 1895 utilizando generadores de Tesla. Entonces acá vemos cómo es que inicia esta propagación, esta expansión de la red, primero pues en Estados Unidos y luego alrededor del mundo. Entonces acá miramos algo de las ventajas de la corriente alterna, lo que ya habíamos hablado en sesiones anteriores, que es la capacidad de transformar tensiones mediante transformadores. Permite la transmisión eficiente de electricidad a largas distancias con menores pérdidas de energía. Entonces un transformador simplemente son dos inductores acoplados magnéticamente que permiten elevar y permiten disminuir la tensión. Esta es la ventaja de la corriente alterna. Si nosotros quisiéramos utilizar un transformador con corriente directa, pues no va a funcionar. Entonces lo que vimos en la sesión pasada de cómo funcionaba la conmutación, cómo hacíamos esa inducción de tensión.
Entonces acá nos habla de la importancia de la corriente alterna en la vida diaria. Entonces nos recalca nuevamente que es la forma más común de electricidad utilizada no solamente en la parte residencial, sino también en la parte industrial. Acá este dato, pues como colombianos nos interesa, dice, en Colombia la tensión típica de generación eléctrica varía dependiendo de la central generadora, lo que hablamos la vez pasada de las formas de generar, pero generalmente se encuentra en el rango de 11 kilovoltios a 24 kilovoltios. Estas tensiones son luego elevadas a niveles más altos como 110 kilovoltios, 230 kilovoltios o incluso 500 kilovoltios para su transmisión a larga distancia a través de la red de transmisión eléctrica del país. Entonces vamos a ver acá ahorita una pequeña explicación de cómo es esas subidas y bajadas de tensión. Entonces la corriente alterna es la forma más común de electricidad utilizada en hogares y negocios. Entonces todo lo que nosotros tengamos allá en la parte industrial, el 90% va a ser de corriente alterna. La corriente directa se utiliza en aplicaciones específicas o para la parte de control, pero todo lo que tenga que ver con potencia, con conexión de motores, esto lo vamos a hacer en corriente alterna, con motores generalmente trifásicos. Entonces, para aquellas personas que estén en este tema industrial, en este tema de la automatización también, pues es bastante primordial que tengan un conocimiento sólido en este tema de la corriente alterna. Nosotros también, pues en las casas utilizamos muchos elementos. La mayoría de ellos funcionan también directamente a la toma, eh, cuya energía pues es corriente alterna o tensión alterna. Entonces la nevera, el horno, la lavadora, los sistemas de extracción, los sistemas de aire acondicionado, todos estos funcionan con corriente alterna. Al igual que, por ejemplo, estos pequeños elementos como la licuadora, la plancha, la sanduchera, todo esto lo utilizamos con corriente alterna. Ya pues durante el curso miramos qué es lo que funciona con corriente directa, entonces no lo vamos a recordar hoy. Listo. La parte, por ejemplo, también de las herramientas, todos estos son motores de corriente alterna, por ejemplo, el taladro, el destornillador, la pulidora, todos estos elementos funcionan con corriente alterna. Entonces, volvemos a lo mismo, por eso es importante conocer cómo funciona. Entonces, acá vemos en este diagrama lo que habíamos estudiado anteriormente, el tema de la generación. Acá tenemos visualmente una generación térmica, probablemente pues sea de gas o de carbón, acá por el sistema de chimeneas. em, y lo que nos decían ahí anteriormente, nosotros generamos acá típicamente y en la mayoría de centrales térmicas o hidráulicas a 22.000 kilovoltios, 22 kilovoltios, perdón, o 22.000 voltios. Una vez que nosotros hagamos esa generación ahí en esta planta, pues pasamos a una primera estación donde tenemos un transformador. Este transformador, con lo que explicamos la vez pasada de la inducción, hace su proceso magnético y eleva la tensión de 22 kilovoltios a 400 kilovoltios, 230 kilovoltios o 115 kilovoltios, dependiendo pues las distancias, dependiendo las ciudades, dependiendo las empresas distribuidoras, las empresas transmisoras. Ellos tienen allá sus propios criterios. Entonces esto, entre torre y torre, pues tenemos mucha distancia. Por ejemplo, acá en Colombia podríamos poner el ejemplo que esta es la central termoeléctrica de Paipa y que esta ciudad pues podríamos decir que es Bogotá. Entonces más o menos qué distancia hay entre Paipa y Bogotá. Esa sería la distancia de transmisión. Algo así como 80 kilómetros, 70 kilómetros, 100 kilómetros.
Estamos hablando de cientos de kilómetros. Estas líneas van a viajar toda esa distancia, entonces por eso se hace trascendental subir la tensión. Cuando nosotros subimos la tensión, lo que estamos logrando es que esta línea se caliente menos, porque va a ser más pequeña la corriente, el conductor va a ser más delgado, va a ser más económico y va a ser más eficiente, que fue lo que, pues, precisamente lo que demostró Tesla. Toda esta es la tecnología que implementó él, que patentó él. Una vez que haya hecho ese recorrido de toda esa distancia, nuevamente pues se hace obligatorio bajar la tensión pues para que sea más manejable. Entonces en la parte de distribución, acá por ejemplo la distribución en toda la ciudad, estamos hablando de tensiones de 69 kilovoltios, 34 kilovoltios, 23 kilovoltios y 13.8 kilovoltios. Se hace la distribución y ya en la parte, por ejemplo, acá residencial, ya usamos bajas tensiones, o en la industrial también. Estamos hablando ya de tensiones de 120 voltios, 127 voltios, 208 voltios, 220 y 480. Entonces, para los sistemas trifásicos, generalmente hablamos de 220 o de 440 voltios. Nosotros generalmente en la parte residencial, pues tenemos 120 voltios. En el tema de la distribución, esto depende también, como les decía, de la ciudad donde se esté haciendo. Por ejemplo, acá en Bogotá no utilizamos la de 13.8 kilovoltios, sino utilizamos la de 11.4. Entonces es una tensión menor por el tema también de la altura de la ciudad, por el tema de las distancias entre los conductores. Entonces eso va variando de ciudad en ciudad y como les decía, dependiendo también de cada empresa. Pero estos son los valores más típicos. Entonces, como pueden ustedes ver acá, es un esquema bastante sencillo de entender, bastante intuitivo. Entonces, hay personas que se dedican mucho a la parte de la generación, a entender cómo es esto, a la parte de los generadores, de las turbinas, de las presiones, de todo lo que hay allá. Hay otros que son expertos en el tema del mantenimiento de las líneas, que son pues los linieros. Hay otras personas ya más dedicadas a la parte de la distribución. Entonces esto generalmente lo hacen diferentes empresas. Acá, por ejemplo, Enel hace la parte de la distribución y Codensa hace la parte de la transmisión. Y pues eso antiguamente lo hacía la empresa de energía de Bogotá. O sea, eso es una empresa dinámica, es un sector dinámico. Sí, Faber. Y hasta donde sé, Enel la produce y Grupo Energía la distribuye. ¿Y Codensa qué papel cumple? Uy, ahí sí no sé. Creo que es en la parte de la Pero, transmisión. he ido a varias subestaciones, a varias hidroeléctricas y vamos es con Grupo Energía que es el encargado de distribuirlas. O sea, su merced, ¿en qué sector, en qué parte de esta cadena está? ¿En Yo distribución? trabajo para una empresa de aires y nosotros le hacemos mantenimiento a los aires De estas de Grupo Energía. subestaciones. Sí, señor. Ah, ok. De las subestaciones de la central. O sea, instalando la parte de los aires acondicionados. Sí, señor, haciendo el mantenimiento. A Ah, todo el ok. tema de los cuartos esos eléctricos que tienen que estar Ajá. fríos y Ok, sí. Entonces lo que estamos diciendo, o sea, hay mucha gente acá involucrada en muchas cosas, ¿no? Entonces, cada quien se especializa en su rama. Entonces, la idea de este curso es eso. Por ejemplo, la gente que le gusta mucho o está involucrada mucho en la parte de la seguridad, pues le toca ir a mirar bien el RETIE, mirar en los capítulos de las reglas de oro, mirar bien la parte de los trabajos en tensión, los trabajos sin tensión. La gente que le gusta la parte de los planos, por ejemplo, de hacer diseños de acometidas, o sea, hay sin fin de cosas. A lo que vamos acá es que todos estos principios, todas estas etapas obedecen a lo mismo. Tenemos que en todos los ambientes utilizar la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff,
la ley de la conservación de la energía, este tema de la corriente alterna. O sea, tenemos que estar informados de todo eso. Listo. ¿Alguna otra duda acerca de este diagrama? Bueno, vamos a mirar acá, ya un poquito metiéndonos a la parte de la corriente alterna de la teoría, que la sustenta. Entonces, em, simplemente es analizar esta gráfica, la que tenemos acá abajo. Esta gráfica es una gráfica de tensión con respecto al tiempo. Esto es la corriente alterna. Esto es lo que em, los modelos que nosotros utilizamos para entender cómo funciona la corriente alterna. Entonces, la corriente alterna simplemente nos está diciendo acá que va a tener a través del tiempo, a lo largo del tiempo, diferentes valores. Acá en esta gráfica vemos que arranca desde cero, va pasando el tiempo y en un tiempo t va a alcanzar su tensión máxima, su valor máximo. Sigue el tiempo y vuelve a cero. Sigue en el tiempo y toma un valor negativo. Sigue en el tiempo, vuelve a cero y así. Entonces, este ciclo que vemos acá se llama periodo. Está marcado acá con la T mayúscula. Estos eventos, pues, no solamente, estos modelos no solamente sirve para describir la tensión alterna, sino también para el tema de las comunicaciones, para el tema de los péndulos, de los resortes. Todo eso funciona con este mismo concepto. Es un concepto matemático, es un concepto físico. Todos sabemos que la electricidad, vista desde el punto de la teoría, es simplemente una rama de la física. Entonces hay que mirar todos estos eventos físicos y todos sabemos que la física está hablada en el lenguaje de las matemáticas. Entonces, eh, nosotros como electricistas necesitamos entender ese idioma. Acá es bastante fácil, bastante intuitivo. Simplemente en el eje vertical tenemos la, mm, la función tiempo y acá tenemos la máxima tensión que puede llegar a tener. Entonces, lo que está sucediendo, por ejemplo, ahorita ya en su casa, es que ese bombillo que le está iluminando en este momento se está prendiendo y apagando. ¿Vea? Entonces él se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende y se apaga. Lo hace tan rápido que pues nuestro ojo no lo alcanza a ver y pensamos que está em, en todo tiempo está iluminado, como si lo haría, por ejemplo, una pila, una fuente de tensión directa. Él sí siempre está prendido. En la tensión alterna, él va prendiendo y apagando, prendiendo y apagando. Lo hace tan rápido que no nos damos cuenta, pero es lo que está sucediendo. Entonces, esa es la forma fácil de entenderlo. Prende, apaga, prende, apaga. ¿Cuánto se demora en un segundo? ¿Cuántas prende y apagas en un segundo? ¿Cuánto creen ustedes? 60 segundos. 60, pero ¿60 qué? No, porque estamos Segundos. hablando de un segundo. En un segundo, Ah, ¿cuántas veces 60 se prende y se apaga? O sea, los Ahí milímetros. hablamos de Hertz. Ahí ¿De qué? estamos hablando de frecuencia, Ah, ya. frecuencia. Y la frecuencia se mide en ciclos por segundo o hercios o hertz. Pero la pregunta era, ¿cuántas veces se prende y se apaga en un O segundo? sea, 60, 60 veces. 60 60 veces. Hz. 60 Hz. Esa es la frecuencia. 60 Hz acá en Colombia. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, la frecuencia es de 50 Hz. Entonces, lo que les decía, depende de cada país. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia uno y allá otro. ¿Por la presión o algo así? O sea, Esto viene desde el tema de la generación. Todo esto está a 60 Hz desde acá. Acá el motor
el generador está girando 60 veces por segundo. Llega acá a la casa a esa misma frecuencia. Eso es criterio ya de cada país. Ok, Son normas internas. Esas normas, la NTC 2050 y el RETI están basados en normas internacionales. Entonces, si tú lees un manual, por ejemplo, de España o un manual de Chile, esos manuales van a ser muy parecidos, porque son basados de normas estadounidenses y de normas europeas. Cada país hace sus arreglos, em, toma sus propios criterios para distribuir la atención, para distribuir la frecuencia, para distribuir la corriente, pero va a ser muy parecida. Por ejemplo, estos valores, lo que decíamos acá, generalmente en el resto del país es de 13.800 kilovoltios. Acá en Bogotá, por el tema de la altura, es de 11.4 kilovoltios. Eso es la frecuencia, va más ligado a la parte del tema de cuáles son los generadores, la marca del generador. profe, qué pena, discúlpeme Sí, la pregunta. A raíz de la información que su merced está suministrando, he oído, porque no sé, pero he oído que, digamos, en la costa la luz es muy costosa. ¿Eso influye en lo que usted está diciendo ahí, de la distancia o de algo así? Porque allá cuesta mucho la energía. sí, es una sumatoria de muchas cosas. No solamente de la distancia, no solamente del distribuidor, depende de pronto también de que allá no tenemos de pronto las hidroeléctricas tan cercanas, entonces allá se utiliza, por ejemplo, más la termoeléctrica o por eso están haciendo ahorita el tema de los parques eólicos. Entonces también por el tema de la corrupción, son muchas cosas, o sea, no es solamente la parte técnica, sino también influye mucho la parte de la economía, la parte de la política, la parte de la oferta. O sea, las empresas generadoras, ellas ofertan, ellas dicen vamos a vender en este mes tanta energía. Es como una bolsa, la bolsa de valores, así funciona esto. Entonces va a influir mucho quién es el presidente, quién es el alcalde, quién es no sé qué, el clima, muchas cosas. Gracias, profe. Listo, con gusto. Volviendo acá a la parte técnica, entonces acá en la gráfica de arriba tenemos la tensión en función ya no solamente del tiempo, sino de la frecuencia angular. Entonces hay que repasar la parte de la trigonometría. No vamos a entrar ahorita en detalle con eso. Con que entendamos esta de acá abajo, estamos bien. ¿Alguna pregunta de esta, de esta gráfica? Tensión versus tiempo. Creo que es bastante sencillo. Listo. Entonces acá nos desglosan ya parte por parte de lo que es esta gráfica. Esta gráfica atiende a esta ecuación. Esta ecuación que ustedes ven acá de primera es esta gráfica. Ella va a ser una función de la tensión en función del tiempo y va a ser igual a una tensión máxima de una forma sinusoidal. Acá tenemos la frecuencia angular, tenemos el tiempo y tenemos un desfase. Entonces, pues, cuando lo cogen a uno frío y le muestran esto, pues no es tan intuitivo, no es tan sencillo, no es tan fácil. Ya lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. Lo que hay que mirar es que simplemente pues, es reemplazar unos valores en una ecuación. Lo que siempre hemos hecho acá en este curso, reemplazar y reemplazar. No hemos deducido ninguna ecuación, no hemos ido a comprobar que sea cierta, nada. Solamente es tomarla ya como cierta e ir a reemplazar unos valores. Entonces acá nos dan detalle a detalle, nos dice la amplitud de la senoide, lo que decíamos acá, la frecuencia angular, que es medida en radianes por segundo, y el ángulo de fase. Esto se lee como omega, esto es una letra del alfabeto griego, es la omega mayúscula,
Y tenemos acá otra letra que se llama la letra Phi, que es muy utilizada cuando uno está estudiando trigonometría. Si se acuerdan de eso, el phi, el teta, el alfa, todo es esto mismo. Listo. Entonces acá tenemos ya la parte del periodo. El periodo siempre lo vamos a medir en segundos. El periodo hacemos referencia a cosas que suceden en la naturaleza de una manera cíclica. Por ejemplo, el periodo de la Luna, de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, o de la Tierra alrededor del Sol. Todos conocemos esos tiempos, de 28 días y de 365 días. Por ejemplo, el periodo que se demora el café en germinar. Eso siempre va a ser cíclico, siempre se va a demorar el mismo tiempo. O por ejemplo, la gestación de, de cualquier animal o del ser humano. Todo eso es cíclico. Tenemos que es el periodo. Es un tiempo determinado que siempre va a ser el mismo. Acá tenemos entonces la frecuencia angular nos dice pues una fórmula, una simple fórmula y una simple ecuación que nos dice que 2pi por la frecuencia normal. La frecuencia va a ser igual a ciclos por segundo o hertz o hercios. Se puede leer de cualquiera de las tres formas, ciclos por segundo, hertz o hercios. Si ustedes notaron a lo largo del curso, todos estos nombres de estas unidades es de personas que contribuyeron a la electricidad. Por ejemplo, Hertz también es un apellido de un señor que hizo unos estudios también del electromagnetismo, como Ampere también con el amperio, Volta con el voltio, Watt con los vatios, todo eso está relacionado con el nombre de algo. Entonces, por eso a mí me gusta poner la parte de la historia, porque uno aprendiéndose también los personajes, pues le va a facilitar en la cabeza tener más o menos, aprenderse más rápido esos nombres. Y por último tenemos acá f de frecuencia que va a ser igual a 1 sobre el periodo. O sea, dicho de otra manera, la frecuencia es el inverso del periodo. Como pueden ver, todos estos conceptos no se aplican únicamente a la electricidad, se aplica también en ingeniería mecánica, en ingeniería civil, para el tema de las vibraciones. Por ejemplo, cuando van a diseñar un puente, ellos van y miran cuál es la frecuencia natural del viento, la frecuencia natural del puente para que no se caiga. Porque ha sucedido que construyen allá los puentes, no contaban que el viento tenía cierta frecuencia y colapsa. Entonces, no es que el viento sea muy fuerte, sino que el viento preciso coincide con la frecuencia natural de ese puente y ahí es donde colapsa. Entonces, esto tiene infinidad de aplicaciones. En la parte de las comunicaciones también es muy utilizado. Acá este tema de la fase es simplemente, lo vemos acá. Acá podemos imaginar que es un sistema bifásico donde tenemos dos fases, la fase R y la fase T. Acá nos faltaría otra para que fuera un sistema trifásico, pero acá con este bifásico lo podemos entender. Acá lo que está sucediendo es que entre cada fase va a haber un retraso o un adelanto. Y precisamente este es el ángulo de fase. Es simplemente eso. Ellas no van a ir a la misma distancia, sino van a estar desfasadas. Y este desfase pues se mide en ángulos. Así de sencillo es. Entonces ya vamos a mirar ahorita con un ejemplo. Acá, como ustedes pueden ver, es la misma ecuación. Tiene acá un valor máximo, nos dice la forma, el seno, nos dice la frecuencia angular y nos da el desfase. Entonces acá, como ustedes pueden ver, la forma matemática es la misma, solamente está cambiando el último término que hace referencia a ese desfase que hay entre cada una em, de las ondas. Este estudio
de la corriente alterna se ha facilitado más utilizando un concepto que se llama concepto de fasores, que son unas transformadas que se hacen, transformada de Laplace, transformada de Fourier, para mirarlo desde el punto de vista de la frecuencia. Eso se llama hacer la transformada al dominio de la frecuencia. Entonces va a ser más fácil hacer los cálculos que hacerlos desde el punto de vista del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero analizar un circuito desde el punto de vista del tiempo, me van a salir unas ecuaciones diferenciales algo complejas de resolver. Entonces lo que se hace es hacer la transformada, pasarlo a fasores, resolver el problema con trigonometría, y una vez que usted encuentra la respuesta, lo transforma otra vez a, al dominio del tiempo. Entonces eso es lo que llamamos las transformadas, y se utiliza mucho, lo que les digo, no solamente acá en la parte de la electricidad, sino también en la parte de la mecánica, en la parte de las comunicaciones. Listo, tenemos acá la parte, ya para resolver un ejemplo. Entonces acá nos dice, nos dan la ecuación, nos dan una ecuación y nos dice halle la amplitud, halle la fase, halle el periodo y halle la frecuencia de la senoide. Entonces esto es simplemente es esta misma función. Y nos están diciendo, bueno, hay ahí los datos que usted pueda extraer de esta ecuación. Entonces, ¿cuál sería la amplitud? Acá en esta ecuación. Esa es la más fácil. Mirando esa ecuación, ¿cuál es la amplitud? 12. 12, correcto. La amplitud es 12. ¿Qué es 12 acá? El valor máximo. Entonces ahí ya vamos bien. Acá en esta gráfica. Vamos a mirar la punteada. Listo, segundo. ¿Cuál es el periodo? Acá. Pues acá ya me toca mirar las ecuaciones. Entonces el periodo es el siguiente. El periodo va a ser igual. Simplemente utilizar esta fórmula. El periodo va a ser igual a 2pi sobre la frecuencia angular. La frecuencia angular es este número que acompaña a la t, que es 50. Entonces acá simplemente ingresar los datos a la calculadora. No tiene más misterio. Entonces es dividir 2pi entre 50 y me va a dar, ¿cuánto? 0.12 segundos. El periodo. Entonces voy a la gráfica. Cualquiera de estas dos nos sirve. Vamos a esta que esta es más bonita. Y el periodo va a ser esto. Acá donde dice t. O sea, el primer ciclo. ¿Dónde es? O sea, yo arranco acá. ¿Y dónde sé? ¿Cuándo sé? ¿Dónde sé cuándo tengo que parar? Pues cuando se empieza a Ahí, repetir. Si sí. sigo acá, se va a repetir esta parte, ¿sí ven? Vean. Entonces, ya cuando veo que no se repite, o sea, ya tomé la parte positiva, la parte negativa, ya llego hasta ahí. Y ahí ya Cuando, identifiqué que es un periodo. Ya lo otro sería 2 periodos, vean, ¿sí ven? 3 periodos, infinitos periodos. Pero tengo que identificar solamente un segmento de la función. Acá, por ejemplo, tenemos t medios, que es el periodo dividido en 2. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? sería la segunda, profe, sería la segunda onda, o sea, la 1, 2, o esa sería una sola onda. La Esta es siglo, una onda que va en el tiempo y vamos a suponer que es muy grande. Lo sí, que nos están pidiendo es halle el periodo de esa función. Entonces acá ok, matemáticamente el periodo ya lo hallamos. Decimos sí, que el periodo es 2pi sobre 50 y sí, nos da un número. Pero acá visualmente en la senoide, en la gráfica, quiero que vean que el periodo es la parte que es única, o sea, que no se ok, repite. Entonces, la parte única es esta de acá, vean, la parte positiva, la parte negativa, y ahí y- paro. No puedo seguir y decir el periodo va hasta acá, porque esta ok, parte ya se está repitiendo, es esta parte de acá. ¿Más o menos? sí, 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 sí. Listo, bien. Continuamos acá con la siguiente pregunta. Me dicen, halle
el periodo ya lo hallamos, halle la frecuencia. Entonces, ¿cómo hallamos la frecuencia? Simplemente sacándole la inversa a este número. La frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, ¿cuál es el inverso del periodo? Pues este número de acá. Simplemente es ingresar estos valores a la calculadora y tener en cuenta las unidades. Sabemos que nos tiene que dar en hercios. Entonces, la frecuencia de esa onda es de 7.95 hercios. Listo, ya. ¿Alguna duda? Esa era toda la información que nos suministra acá esta ecuación. Entonces, la amplitud, que es 12, la fase, que es 10. ¿Qué es la fase? La fase es el desplazamiento que tiene con respecto a un punto de referencia que usted tenga acá. Simplemente eso. El tema de la fase se utiliza mucho en la parte de los sistemas trifásicos del análisis de esas funciones, porque sabemos que están con un desfase cada una de 120 grados. Lo que les decía, esto es más fácil analizarlo desde el punto de vista de los fasores. Desde el dominio del tiempo es un poquito más complicado. Pero pues acá es bastante intuitivo porque solamente estamos analizando la trayectoria de una función. ¿Listo? ¿Alguna duda de cómo hicimos este ejercicio? Bastante sencillo, solamente sacar los datos y ya. Entonces, tomémonos un descanso y ahorita volvemos y hacemos el ejemplo 2. Entonces ya ahorita les envío el. Listo, vamos a continuar, vamos a hacer el ejemplo 2. Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer el último ejemplo. Es algo muy sencillo, es un proceso más de observación. Entonces, vamos a mirar. Entonces nos dice generador eléctrico. Entonces la gráfica muestra una pantalla de osciloscopio que indica la variación en tensión de una corriente alterna producida por un generador simple. Entonces A, encuentra la tensión máxima producida. Entonces acá tenemos la gráfica. Y nos están pidiendo hallar la tensión máxima por inspección. Obviamente ya no vamos a mirar acá ninguna ecuación, sino simplemente vamos a mirar ahí las escalas y vamos a determinar cuál es la máxima tensión. Entonces alguien que me ayude ahí a mirar. Demos ahí 2 minuticos para analizar esa gráfica. Intentemos resolverla. Lo que nos están pidiendo es este valor de acá. ¿A cuánto equivale el valor alto? ¿A cuánto equivale ¿Es la máxima 50? tensión? Listo, Yasmín ya nos da un número. Dice que 5. 50. Ah, no. Dice que 1, 2, 3, 4,5. ¿O 45 sería? ¿O 50? Está entre esos dos. Porque llega hasta aquí, hasta antecitos del 50. Sí, está hasta antes del 50. Ok. Entonces, ¿puede ser 45 o puede ser 50? Esas dos opciones. 45, profe. Irania dice que 45. Yasmín, 45 o 50. Es exacto. Pues la línea llega hasta el 45, Sí. pero dice que tienes voltios 50. ¿Y cómo es la pregunta, profe? La pregunta es cuál es la tensión máxima. Encuentre la tensión máxima producida. 45. Sí, o sea, llega hasta el 45, ahí ya llegó. Sí, 45 digo yo. Listo, Cristian dice que 45. ¿Alguna opinión diferente? Profe, se puede contar, o sea, arriba es positivo y abajo negativo, ¿cierto? Ajá. O se sumas 90.
No, acá decimos 50 y Ujú. acá abajo decimos menos 50. O sea, 0 a 50 menos y 0 a 50 positivo, digámoslo así. Eh, Sería en la 45. parte superior decimos de Sí. 0 a 50. Ahí O está sea, marcada. Y de ujú, abajo está marcada de 0 a menos 50. ujú. Entonces ese sería, bueno, 45, sí, porque no. 45, ¿sí? Para Sí. todos es claro que es 45, ¿cierto? ¿Cómo llegaron a esa conclusión que era 45 y no 49, por ejemplo? Yo llegué porque está ahí, está la línea, o sea, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y va arriba hasta el 50. Así es como, digámoslo en centímetros, 1 centímetro, 2, 3, 4 y medio. Entonces así entendí que era 45. O sea, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, No, no, 8, no. 9, De ¿sí? No, 5 en 5, de 5 en 5 sería. de 10, o sea, 1 y 2, o sea, medio centímetro más otro sería 1, la larga, no, yo la estoy tocando aquí en mi computador. Tóquela ahí, no, suba un poquito más el puntero, más la siguiente, ahí. Ese es 1. Sí, Súbalo por favor al siguiente donde Sería está punteado. 10. Ahí sería 2. La sí, siguiente que está punteada, 3. La siguiente que está punteada, 4. Y ajá. ahí esa que está en el medio daría 5, 45. Se suma 10, pues, pues yo lo vi así. Cada rayita tiene como un valor de 5, más o menos. Sí, tiene valor de 5. Eso es lo que hay que Yo hacer. también lo hice así, un valor de ¿Cómo lo 5. hiciste, Irania? O sea, cada línea es de 5 voltios, le decimos ahí nosotros. Exactamente. Esa es la conclusión, esa es la respuesta correcta, Yasmín. Acá tenemos que contar cuántas líneas hay entre el 0 y el 50. Entonces miramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Entonces si vemos Sí, que del sí, 0 al 50 hay 10 líneas, 9 hasta acá, hay 10 líneas, sería el total, ¿cierto? Entonces sí, supongamos que va hasta la mitad. Si va hasta la mitad serían 5 líneas, ¿cierto? sí, sí. 1, 2, 3, 4, 5, sí. Serían 4 líneas, perdón. 4. ¿Y la quinta no se cuenta? 1, 2. O sea, hay varias formas de hacerlo ahí. Ok. O por inspección, yo empezar a contar y decir, bueno, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, Ujú. 40, 45 y decir que cada una equivale a 5 voltios. Sí, O tomar la desde el referencia. 50 hasta el 0 y dividir cuántas líneas hay. Si hay 10 líneas, pues cada una cuánto va a valer. 50 dividido 10, 5. 5. Hay varias formas de hacerlo. Entonces Ok, cada ok. quien, lo importante es llegar todos a la misma respuesta. Entonces acá es evidente que es de 45 voltios. Listo, bien. Esa era la primera pregunta. Encuentre la tensión máxima producida. Listo, 45 voltios. Alguien podría decir también menos 45 y está bien. Después Sí, dice, sí, esa era la duda, porque sí vio cuando yo le dije que sí, también, o sea, pensé también, se puede sumar, pero está abajo, ¿sí? hacia abajo, claro, se puede contar también porque esta tensión también es máxima. Lo que pasa es que es negativa, pero es máxima. Ok, ok, Listo, listo. listo. Volvamos acá entonces. Dice, encuentre la frecuencia, ciclos por segundo. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de acuerdo a esta gráfica? Entonces, para encontrar la frecuencia, primero tengo que encontrar el periodo. Entonces, hallemos el periodo. Volvemos acá a esta gráfica. El periodo va desde 0 hasta t. A ti, Habíamos dicho cuando no se repite más. Entonces, miremos acá desde dónde hasta dónde no se repite. del 45 al menos 45. Míralo bien. Tómate unos minutos para mirar bien eso. Estamos Del hallando cuarenta y ese cinco al el periodo. 45. 45 positivo al 45, baja hasta digamos, hasta más o menos 45 y sube y ya se empieza a repetir. Bueno, acá algo importante. La tensión la miramos en el eje vertical. Está bien. Ahora vamos a mirar el periodo. El periodo si lo analizamos en el eje horizontal, porque habíamos dicho que el periodo se mide en segundos.
El periodo es tiempo. Entonces tenemos que analizar es el eje horizontal. Ya analizamos el vertical y está bien. 45 al 20. Sería entonces, baja aquí, o sea, la línea baja la V y digamos hasta la primera. ¿Sí? Hasta la Profe, primera. una pregunta. Sí, dime. En el eje, ahí dice 0.1. ¿Ese qué es? Este 0.1 es la distancia que hay desde el 0 hasta ese punto, precisamente, 0.1. Acá, buena pregunta, Irán. Acá cuando estábamos analizando el eje vertical, me daban la distancia que hay del 0 al 50. Ahora me están dando esta distancia del 0 al 0,1. Cuando hablo de distancia no es que sea metros, sino es para que lo veamos acá claro, pero es en segundos. Del 0 al 0.1 segundos, ¿cuántas divisiones hay? ¿Y cuántos periodos hay? Analicen eso. El periodo, vuelvo acá, es la parte donde no se repite. Esto es un periodo, vea. Del 0 a la t es un periodo. Y vuelve y se repite. Del t al 2t. Del 2t al 3t. Y así infinitamente. Eso es lo que está sucediendo acá en esta gráfica. Entonces quiero que la analicen y miren cuál es el periodo. Con base en esta información del 0.1. 45 al 20. 45 al 20. ¿Cómo así, Luz Mariana? No te entiendo. ¿De cuál Porque 45? baja hasta el menos 50 y sube, y el profe dice que se repite ahí a partir de la mitad, de la línea de la mitad. Hasta acá. No, más abajito. En la anterior, en la línea gruesa. Ahí, O sea, viene acá, sube y hasta acá llega el periodo. sí. Y ahí No, se repite otra vez. no, míralo Hasta el bien. 45 positivo. O sea, del 45 positivo baja al 45 negativo y sube al 45 positivo de nuevo. Ya de ahí para allá no se repite más nada. 1 y 2. Y ya después vuelve y baja y vuelve y sube, vuelve y baja y vuelve y sube. Sí, ya lo viste, Luz Mariana, lo que Al dijo 20 Yasmín. bajando, ¿a dónde? Míralo Al, bien, al míralo bien. 50. Ahí lo que Mire el está 50. diciendo Yasmín está bien. Ah, Mire, el sí. 50 llega al menos 50, al menos al 45, o sea, está en 45 positivo, baja al menos 45 y vuelve y sube, digamos, derecho otra vez hasta arriba hasta al 45 O sea, positivo. de Y 45 a después vuelve 45. a bajar. Sí, vuelve y sube, vuelve y baja, vuelve y sube, vuelve y baja y así. O sea, es ¿Ya lo como la viste? primera vez que sube, Sí. es la primera vez que baja y sube. Ahí ya se hizo el primer ciclo. Hablando ¿Sí? como quien dice, cada punta representa un periodo. Sí, Eh, lo puedes ver desde diferentes, Cada colmillo. exactamente, desde cada óptica. Vamos a mirar acá figura, algo. digamos desde Sí, la Sí. primera figura, inicio de la figura y baja y sube, digamos ya ahí se hizo la primera ujú. onda. Bueno, lo primero que uno hace, así como ustedes hicieron acá, que dijeron cada rayita es de 5, acá tenemos que hacer lo mismo. Cada cuadro de esto, ¿cuánto equivale en tiempo? 5, 5, De acá a acá, ¿cuánto tiempo hay? Eso es tiempo. 5, ¿Cinco 5, qué? 5 segundos, 5 milésimas de segundos. Si este es un solo segundo, sería 5 No, acá milésimas. ¿cuántos segundos hay? Del 0 al 1, 0.1. Hay 0.1 segundo. y entonces, ¿cómo se le dice ahí? O sea, del 0 al 0.1 hay 0, un punto segundo. O sea, Ajá. pero no da poquito, o sea, este recuadro primero, el segundo recuadro, el tercero no le, o si tiene valor. Sí, claro. ¿Y es 25 qué? ¿Se le puede decir 25? Porque 25 más 25, 50, más 75 y 1 ya sería el 100, digamos, el 1. Ahí vas bien. Ahí vas bien. 0.25 Entonces, sería. ¿cuánto mide del 0 acá este primer cuadro? No, no veo. Ah, Organiza tus 25. ideas que ya lo Pero tienes. 25 Hz, volt. No, no, no. Estamos hablando de segundos. 0.25. Tiempo, segundos. Sería Segundos. 25 segundos. No, 0.25 segundos. no. No, 0.025. sí. 0.025. Sí, ahora Segundos. sí, pero segundos. Estamos en segundos. No le metamos hertz todavía. Ah, ok. Estamos Listo, entonces, contando es tiempo. Profe, Mira. ¿y ahí no se le puede poner milésimas de segundos? También podrías decir, en lugar de 0.025 segundos, podrías decir ¿cuánto?
25 milisegundos. Volvemos al tema de los prefijos. ¿Sí ves, Yasmín? Que aplica en sí, todo, sí, sí, sí. en todas las Milisegundos. herramientas. Y esto es muy común, estas pantallas, en la parte industrial, en los analizadores de redes. Un analizador de redes es esta misma pantalla. Entonces, por eso hay que saber más o menos cómo funciona. Sí, sí, sí. Entonces, ya estamos de acuerdo que cada cuadro de estos equivale ¿a cuánto? 0,25 milisegundos. ¿Sí? 0.025 segundos. 0.025 segundos o 25 milisegundos. Ah, ok, listo. Listo. Entonces, eso que acabamos de hallar ahí, ¿qué es? El tiempo en los segundos en Bueno, tiempo. volvamos a la gráfica del periodo. El periodo lo mido, ¿desde dónde lo voy a medir? Alguien podría medirlo desde acá, desde el cero, y ver cómo viene la gráfica. Entonces arranca acá en 45 voltios, baja a menos 45, sube, sigue subiendo y hasta acá lo mido, ¿cierto? Porque esta parte no la puedo tomar en cuenta, porque esta parte es esta misma de acá, ¿cierto? Sí, se está repitiendo. Se está repitiendo. O alguien diría, no, yo mejor mido desde acá, desde este punto, inicio la gráfica, vea la parte positiva. Ahora tomo la parte negativa y termino acá, ¿sí? De pronto para otra Ah, ok. persona es más clarito Sí, eso. Y sí, tiene ya. que medir lo mismo. Sí. Entonces acá como la división me muestra que cada uno de estos cuadros es de 25 milisegundos, entonces yo llego a la conclusión que el periodo de esta señal es de ¿cuánto? El periodo de 0.025 segundos o 25 milisegundos. Ok. O sea, el periodo de la figura, digamos de la primera V, es Ujú. de 25. Ese es el periodo. Y se va a Ese es el repetir. periodo. Y Sí. se va repitiendo, porque Es, es periódico. Cuando sí. hablamos del término periodo o periódico, Ujú, es de sí, repetición. Mira, esta que tú estás diciendo que es una sí, V, sí, se repite a lo largo del tiempo. Mira, sí, estamos hablando de tiempo. Se sí, repite a lo largo del tiempo, sí. indefinidamente. Y cada periodo Profe, dura qué pena. exactamente lo mismo. WhatsApp, 25, ¿cómo? En este caso, 25 25 milisegundos. Sí, Irania. milisegundos. qué pena. En WhatsApp está escribiendo un muchacho que no puede ingresar a la clase. Ay, perdón. No, pero ya los dejé entrar. Que nos distrajimos acá haciendo la explicación. Bueno, para los que llegaron ahorita tarde, estábamos analizando esto. La primera pregunta es, encuentre la tensión máxima producida para los que llegaron tarde. ¿Cuál es la máxima tensión ahí en esa gráfica? Creo que entraron perdidos. Acá en esta gráfica, en el ejemplo, habíamos dicho que la máxima tensión es esta de acá, este valor. Este valor tenemos que encontrarlo acá en esta gráfica. ¿Cuál es ese valor? Esto está en voltios. ¿Cuánto vale acá? Desde el cero hasta cuánto. Si el siguiente es 50, ¿cuánto sería ahí? Fabián dice que 50. 45. Cristian dice que 45. ¿Alguna otra opinión? Analicémosla ahí un minutico más. Acá está el cero, acá está el 50 y está antes del 50. Fabián dice que 42. William dice que 45. Listo, entonces evidentemente es 45. ¿Cómo llegamos a esa conclusión?
contando las líneas que hay desde el 0 hasta el 50. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hay 10 líneas. Entonces divido ese 50, perdón, entre 10 y me va a dar 5. O sea, cada línea equivale a 5 voltios, vea, volts. Entonces 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45. Esa es la forma de hacerlo. Entonces, evidentemente, ahí tenemos 45 voltios. La siguiente pregunta era, ¿cuál es el periodo de esta función o de esta señal o de esta senoide, como la quieran llamar? Nos dan una información. Sabemos que la línea horizontal mide tiempo, lo mide en segundos y nos están diciendo que del 0 al cuarto cuadrito hay 0.1 segundos. Entonces, analicemos cómo esta señal periódica, cuál es el periodo precisamente. Entonces, ¿dónde deja de repetirse la señal? Entonces, yo arranco acá en un punto X, en un punto que yo quiera, hago un recorrido y miro hasta dónde se deja de repetir. Entonces, acá en este punto, si yo continuara, se repite acá esta parte de la señal. Entonces, el periodo está comprendido acá en este cuadrito. ¿Cuánto vale este cuadrito? Sabiendo que del 0 al cuarto cuadrito hay 0.1 segundos. 0.025. Exactamente, 0.025 ¿qué? 0.025 ¿qué? Segundos, porque estamos midiendo tiempo, periodo. El periodo se mide en segundos. Entonces, 0.025 segundos, que es lo mismo que decir 25 milisegundos. Entonces, ese es el periodo. Entonces, acá la pregunta es, encuentre la frecuencia. Entonces, la frecuencia, pues no la puedo hallar acá visualmente, tengo que hallar el periodo y ahí sí sacarle el inverso a la, a la frecuencia. Entonces, el inverso de la frecuencia, el inverso del periodo, perdón, es la frecuencia. Entonces divido 1 entre 0.025 segundos y esto me da, ¿cuánto? Si ustedes ingresan este valor a la calculadora, pues me va a dar 40 ¿qué? Hertz o hercios o 40 ciclos por segundo. Entonces esta señal tiene una frecuencia de 40 Hz. O sea, se estaría prendiendo y apagando 40 veces en un segundo. Pero, o sea, profe, o sea, sube, digamos, llegó aquí al 45 positivo y bajó al menos 45, ¿verdad? Esa es una medida. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí. ¿Sí? Ok. O sea, pero es 40. Sí, o sea, 40 veces en un segundo. Ok. Eso es lo que quiere decir 40 Hz. O sea, supongamos que acá le cambiamos la escala al osciloscopio. Ponemos acá un segundo. Entonces esto va a ser 40 veces esto. En un solo segundo. Entonces va a ser una señal así muy, muy cortica. Muy tupida. Acá es como un zoom que le estamos haciendo. Sí, 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 sí. Sí entendí. Listo. ¿Alguna otra inquietud acerca de esto? Vamos a resolver la última pregunta que es, encuentre una fórmula que describa la variación en tensión como función del tiempo. Entonces la parte más fácil, porque ya hallamos los datos, ya simplemente es ir a reemplazarlos en la función. ¿Cuál es la función? Esta que ustedes ven acá. Esta es la forma general. Entonces la tensión en función del tiempo es igual a la tensión máxima por el seno, y el seno va a tener un argumento que va a ser omega t más phi, que es el ángulo de desfase. Entonces, ya hallamos la tensión máxima, que es de 45. Ahí todos estuvimos de acuerdo. Ya hallamos la frecuencia angular, que va a ser 2pi multiplicada por 40, que es la frecuencia. Esto nos va a dar ¿cuánto? 40 por 2, 80 pi. Lo dejamos así expresado. 80 pi.
más 90 grados. Entonces, acá, ¿de dónde sale este 90 grados? Volviendo acá a la gráfica, alguien que me diga. Tiene que ver con el seno. Seno, Es la medida que está de arriba abajo, o sea, del 45 positivo al 45 no, negativo. no. Bueno, esa no es tan fácil. Esa sí la Y vamos a es que es explicar. el seno, y el seno es la onda como tal, creo. ¿Sí? ¿Cómo es la función seno? No me acuerdo. Listo. Es difícil de acordarse, obviamente. Sí, sí, no, Entonces, porque no me acuerdo, ajá. no me acuerdo. Pero Pero sí sí, tiene que ver con eso. Mira, si sí, fuera seno, el seno arranca desde el cero. El seno es una función impar. Arranca acá desde el cero y haría este movimiento. Pero como es coseno, en el cero ya tiene un valor y es el valor máximo. Si ustedes van y revisan en internet cuál es la diferencia entre el coseno y el seno, es esa, que en el eje vertical el coseno ya tiene un valor en el cero. Entonces, coseno, o ahí en la calculadora, ustedes ingresan coseno de cero, 1. Seno de cero, 0. Eso quiere decir que arranca acá. Entonces, como arranca arriba y no arranca abajo, vamos a mirar esta gráfica un segundo a ver si esta, vea, esta sí es una gráfica seno, porque arranca en el cero, ¿sí la ves? sí, sí, Y esta es una gráfica coseno, mírala. No es exactamente coseno porque está un poquito corrida, pero vamos a suponer que es el coseno. sí, El coseno arranca arriba, partiendo del tiempo cero, sí, mientras que el seno arranca desde el cero. Es eso. Entonces hay un desfase, y ese desfase es el que ponemos acá 90. Este de acá, mira, 90. El sí, seno y el coseno sí. están desfasados en 90 grados o en pi medios radianes, los que les guste más trabajar en radianes. Es lo mismo, 90 grados o pi. En electricidad nosotros usamos más esta parte. En la parte de, digamos, del movimiento armónico simple les gusta trabajar más con el tema de los radianes. Acá estamos hablando en grados, 90 grados. Este 90 grados hace que si yo lo quito, la función se me convierte en coseno, mira. ¿Sí ves? Lo quité. Ya Sí, quito ese desfase, lo convierto mi función en coseno y hago esta multiplicación, 80 por pi. Si ustedes la hacen ahí en la calculadora, les va a dar este valor. Y ya queda acá de una forma más simplificada. Entonces, la tensión va a ser igual a 45, que es la tensión máxima, coseno de este número en función del tiempo. Entonces, uno hace la prueba. y En en la el tabla, tiempo cero, exacto, en el tiempo cero, el argumento de la función va a valer cero. Coseno de cero, 1. 1 por 45, pues da 45. En el tiempo cero, la función vale 45. O sea, quedó bien hecho, mira. En el tiempo cero, la función vale 45 voltios. Tocaría hacer la prueba, no la vamos a hacer acá en otros puntos. Por ejemplo, acá en 0.1 también tendría que dar el mismo valor. Entonces tú vas y reemplazas 0.1 acá en esta función, resuelves el coseno de ese número y lo multiplicas por 45 y te tiene que dar 45. ¿Más o menos entendido lo que hablamos hoy? para mí sí. O sea, sí, Listo, bien, ahí yo. me entiendo. Listo, bien. Más del coseno y del seno, ese es lo que ya me toca. Sí, o sea, es cuestión de repasar porque acá pues obviamente yo los cogí fríos de la parte de la trigonometría. Esto simplemente lo estamos acá nombrando. Es para que ustedes tengan en cuenta que el estudio de la corriente alterna se hace con trigonometría. Entonces, para los que quieran eh, ponerle más cuidado a esto, entonces tienen que ir a repasar esos conceptos. Listo. Ya hoy terminamos el curso, entonces agradecerles por la participación, agradecerles por el entusiasmo, felicitarlos porque aguantaron hasta lo último, fueron muy puntuales la mayoría en las clases, muy participativos. Creo que fue em, de gran ayuda para ustedes. Eh, Eso es lo que yo creo, no sé ustedes. Quiero escucharlos a ver si cumplió las expectativas del curso o no. Muy
buscando acá la lista. Bueno, a mí me gustó mucho y pasó el tiempo como muy rápido cuando ya uno se da cuenta, ay, fue que ya se va a acabar el tiempo las veces que he estado. O sea, Entonces, sí. para mí fue, o sea, sí es gratificante, o sea, bueno, tengo que mejorar, digamos, practicar y aprender y hacer los ejercicios y todo eso para mejorar. Pero Sí, sí es obviamente. muy, como que uno está en clase y uno dice, pero esta fórmula, ¿por qué existe? O esta, pues yo soy así, yo pregunto por qué esta fórmula. Entonces aquí ya entendí un poco el motivo de esa fórmula cuando estamos en clase y se la explica. Pero sí, de verdad, estuvo muy bueno y le agradezco y sí he aprendido cositas. Listo, Yasmín. Me alegra que te haya gustado entonces. Pues sí, la idea de cada una de las sesiones fue esa, simplemente mirarlo de una manera muy general. Como sabemos, pues todos tenemos diferentes profesiones, diferentes gustos. Entonces, ustedes pueden ver que la electricidad pues es muy amplia. Vimos desde cómo se conecta un diodo, cómo se conecta una resistencia, lo más básico, pero pues ahí entendimos la ley de Ohm, la ley de Watt, era el objetivo del curso. Si ustedes van y miran el programa, ahí nos dice eso. El estudiante, el aprendiz, tiene que entender bien la ley de Ohm, la ley de Watt, las leyes de Kirchhoff. Entonces creo que se cumplió con el objetivo. Entonces, la invitación es para que pues no se queden con esta información, sino que sigan estudiando de una manera autónoma. También presentamos pues el tema del Tinkercad. Me pareció también un programa muy chévere para que ustedes le sigan cacharreando a eso. Listo, entonces vamos a llamar lista acá rápidamente. Yasmín Castellanos. Aquí, profe. Listo, gracias. Cristian Orlando Castillo. Presente, profe. Listo, Cristian, gracias. No, profe, a usted muchísimas gracias y aprovecho pues, el espacio para verdad agradecerle. O sea, de verdad muy gratificante el curso porque o sea, me llamó muchísimo el tema de las aplicaciones que nos enseñó porque son muy prácticas y didácticas. O sea, era muy visual todo, entonces la verdad sí se entiende como más ese funcionamiento. A pesar de que, digamos, no reemplaza esas clases presenciales de estar en el laboratorio, de mirar pues todo el tema del funcionamiento de los LEDs y todo, sí ayudó bastante, o sea, ayudó a tener muy claro más los temas. Entonces, muchísimas gracias por esos aportes y por lo explicado y por el tiempo, profe. Listo, Cristian, gracias a usted también por su participación. Y me Bueno, alegra pues que le haya gustado el curso. vale. Brian José Corpas. Angélica Gutiérrez. Wilman David Hurtado. Jesús Miguel Jiménez. Presente, profe. Listo, Jesús, gracias. Con mucho gusto. Gracias a usted por sus enseñanzas y su aporte, un poco de su conocimiento hacia nosotros. Muy amable, profe. Listo, con gusto, Jesús. Yo pues también aprendí de usted con sus aportes ahí de su trabajo. Entonces también agradecerle. No, bueno, de nada, profe, y gracias, ¿no? Listo, Profe, igual. una preguntita ahí. Señor. Aparte del básico, ¿usted está otra así de esta forma? Sí, para septiembre vamos a dictar que sería la segunda parte de esta que sería mirar los parámetros polifásicos. Entonces, sería la misma presentación que vimos hoy, pero pues ya ir a mirarla más en detalle. Ah, ok. Ahí esperamos el enlace en el grupo, profe. Listo, yo les comparto eso para los que estén interesados. Lo voy a hacer Ah, a inicios perfecto. de septiembre. Listo, listo. Ahí estamos pendientes. Muchas gracias, profe. Listo, con gusto. Faber Lozano. Presente, instructor. Listo, Faber, gracias también por la participación durante todo el curso. Ujú. No, muchas gracias a ustedes. Despejé varias dudas que tenía, que eran Listo, bien. pequeñas, pero pues, me despejaron un poco. Listo, bien. Me alegra que haya sido nutritivo también para usted. Acá, como le digo, todos aprendimos de todos. Wilson Macaná.
Aldemar Molina, Juan Pablo Montezuma, William Noscue. Presente, profe. Listo, William, Y gracias. Gracias también por la participación durante el agradeciéndole, curso. agradeciéndole mucho. Creo que voy a seguir leyendo porque pues esto era algo básico, pero pues sí quiero profundizar en el tema para tener otra visión general del tema. Le agradezco mucho, profe. Listo, con muchísimo gusto. Sí, esto es de leer, esto ya cuando uno se mete a este cuento de estudiar, ya le toca durante el resto de vida. Esto nunca uno termina de estudiar. Yo me acuerdo de un profesor allá en la universidad ya a punto de jubilarse y también pues nos decía lo mismo. Un señor ya muy sabio en este tema de la electricidad y él decía, yo siento que no terminé de entender la electricidad. Y siendo pues un máster allá, un duro de la universidad, ¿no? Entonces no podemos tampoco quedarnos, eh, dejarnos dominar también por la parte del ego. Hay muchas personas que les falla esa parte, que medio saben alguito y ya quieren ir a creerse que saben mucho. Entonces, pilas con eso. No encontré acá ese caso, pero sí se encuentra uno con algunas personas de ese estilo. Entonces, uno siempre tiene que tener la mentalidad de la humildad de que siempre vamos a aprender, basado también pues en la experiencia de los científicos que nosotros ponemos acá en la historia, que ellos también mueren con esa percepción de que no lograron hacer, de entender nada. Entonces muchísimo menos nosotros los mortales eh, ir a tener un ego que de pronto no corresponde. Brian David Paternina, Irania Paz, Presente, profe. listo Irania, gracias también por la participación y por los aportes que hiciste al curso. Harold Steven Profe, Peralta, sí, Irania. pues agradecerle por lo del curso. Me gustó mucho esta modalidad de sincrónica, porque siempre había tomado cursos, o sea, virtuales, pero los que es en la plataforma Territorium, ¿era? Sí. Sí, ahorita se Entonces era llama como, Sayuna. sí, ahora se van a sacar, ajá. Sayuna, sí. Entonces uno era, o sea, ya le enviaban los trabajos, pero era muy poca la explicación. Entonces en este curso sí me gustó mucho porque explicaba igual, uno revisaba los videos y ya uno podía entender más. Ah, bueno, Irania, me alegra que te Ujú. haya gustado entonces. Sí, muchas gracias por todo. Entonces, de pronto les voy a compartir el enlace para si les interesa la segunda parte. Entonces, ahí de pronto nos veremos. Sí, profe. Una pregunta. Sí, ¿Y dime. en Classroom usted borra ya o sea, las diapositivas y esto? No, eso queda ahí. ¿O las Yo deja? las dejo ahí porque no tiene límite de espacio. Lo mismo los videos en YouTube, no hay límite de espacio, entonces yo dejo eso ahí para que ustedes lo puedan. Es como una guía, ¿no? Eso Ah, ya, tampoco listo. es pues palabra sagrada lo que nosotros hablemos acá. Simplemente una guía, por ejemplo, que ya llegamos al punto que compartimos el libro. Entonces, para los que les gustan mucho los motores, vea, ahí hay pues mucha información. Ese libro a mí me parece excelente porque es en un lenguaje no tan técnico, entonces uno entiende muy bien las cosas. Entonces, así como existe ese libro, hay unos de circuitos polifásicos, hay uno de circuitos, la primera parte que vimos acá, entonces siempre basados en los libros, porque uno a veces en internet, o ahorita digamos con la inteligencia artificial, uno le dice que yo a veces hago estas diapositivas ayudándome de esas herramientas, y uno va y mira, y si usted no sabe hacer bien la pregunta, le bota respuestas que no son. Pasa mucho también con los códigos de programación, que uno le dice, bueno, hágame un código que resuelva este for, por ejemplo, o este while, y le empieza a dar respuestas que no son. Y uno le dice, no, pero así no es. Ay, sí, perdón. Lo mismo el de Meta, el de Facebook.
Entonces, pilas con eso. Siempre buscar fuentes confiables. ¿Cuáles son las fuentes confiables? Los libros. Siempre, alguna duda, ir a mirar los libros. Hay que aprender también a aprender. Siempre buscar fuentes confiables. Cristian Piedradita. Presente, profe. Listo, Cristian, gracias también por la participación a lo largo del curso. Y gracias a usted también, pues, por toda su dedicación, por su esfuerzo y por las clases, pues, que nos brindó. Una persona muy competente en lo suyo, excelente forma de enseñar y, pues, darle como ese agradecimiento por todo ese aporte y todo lo que nos brindó. Listo, Cristian. Igualmente a ustedes, pues este horario también pesado. Hoy viernes, ya uno cansado del trabajo, pero pues se hizo el esfuerzo y creo que fue bastante productivo. Entonces también nuevamente gracias a ustedes. Sí, señor, muy amable y gracias. Listo. David Alberto Sánchez. David, ¿qué sería que? Y Luz Mariana. Gracias, profe, por la dedicación y la paciencia. Listo, Luz Mariana, también contento con lo que entregaste, porque al principio pues era la única que no tenía alguna experiencia en la parte de la electricidad, pero excelente rendimiento, te felicito. Ojalá pues puedas seguir estudiando como te digo, la mejor forma de uno estudiar es hacerlo de manera autónoma. No, y que son Eh, desafíos, profe, que uno se admira porque pues yo a mis 58 años y estudiando esta parte teórica de la electricidad, pues me admiro de ver que comprendí. sí, claro, ¿no? Y participaste también con comentarios muy asertivos, muy coherentes desde el punto de vista que uno decía, bueno, no, nunca había estudiado electricidad, entonces de pronto se le iba a dificultar. Entonces, nuevamente felicitaciones, Luz Mariana. Muchas Ojalá gracias, nos profe. podamos volver a encontrar más adelante. Muchas gracias. Eh, ¿A quién nos llamé? Profe, a mí, a Kevin Hernández. Kevin. Kevin Hernández. Su merced, Kevin. Es que yo la embarré acá. Angélica Gutiérrez está, no. Sí, como que le puse fue la asistencia suya. Por eso era que no lo llamaba. Bueno, su merced asistió a todas las clases, ¿cierto? A la mayoría. Sí, señor. Hubo Sí, es una que que no pude asistir, que fue de 9 a 10, que me tocó salirme por cosas del trabajo. es que lo tenía acá sin asistencia. Hernández Kevin, sí. Sí, señor. Listo. Gracias, Kevin. Sí, su merced No, también gracias. estuvo ahí atento. Profe, Muchas gracias, profe, a usted. Y pues sí le pediría el favor de que cuando en febrero saliera el otro curso, pues lo subiera al grupo para pues, enfatizar más en el caso de la electricidad. Fue muy bacana la clase para que las diapositivas, tanto los videos y todo, algo muy bien explicado. Y pues las páginas que usted nos dio, las herramientas, estuvo muy chévere. Yo todos los días veo eso y yo, uy, hay bastantes cosas como para ir ejerciendo mejor la electricidad. Listo, Kevin. No, también Gracias, Kevin. nuevamente agradecerles porque pues ustedes fueron un grupo muy receptivo, un grupo muy dispuesto a aprender también desde sus conocimientos básicos. Entonces, nuevamente, gracias a ustedes. Fabián Junior, Presente, profe. su merced Fabián, tampoco lo tengo acá. Profe, bueno, clases. Sí, su merced también participó. Listo, bien, no hay problema. Listo, Fabián, gracias. Sí, algunas clases no estaba. Listo, no hay problema, Listo, profe. Fabián. Bueno, listo. Mañana entonces yo les subo la lista de las personas que aprobaron y, y miramos a ver si hay alguna inconsistencia o algo, ¿listo? Entonces ahí por el grupo les comparto la lista y miramos que no haya ningún inconveniente. Entonces ya los dejo, gracias nuevamente.
y que pasen una feliz noche. Igualmente para todos, feliz noche. Cuídense mucho, chao. Listo, gracias, Cristian. Y regálenme un segundito antes de que se vayan, ya se fueron. Sí, Yasmín. Cuidado, mucho cuidado, cuiden la salud, van a trabajar con electricidad, así sea en la casa, si nosotras por allá nos da por coger la licuadora, la plancha de planchar o la plancha del cabello, lo que sea, mucho cuidado porque pues igual sea como sea en nuestra vida la que está en riesgo cuando manipulamos la electricidad. Entonces me alegro mucho de haberlos conocido así virtual, y ahí estamos en el grupo y cualquier cosa pues a la orden. Aquí estoy en lo que necesiten de seguridad y salud en el trabajo, a la orden. Listo, Yasmín, muchísimas gracias. Con gusto, profe. Chao. Chao, hasta luego. Que descansen. Gracias, hasta luego. Chao, chao.